Una gran bienvenida a todas las personas que nos están hoy acompañando por primera vez. No le quiero llamar visita, le quiero llamar oportunidad de compartir, porque para todo el que entra por esas puertas, nosotros no las consideramos una visita, la consideramos parte de nuestra casa. Y queremos que eso lo puedan sentir desde que se acercan a este lugar. Nuestra oración es que este espíritu esté saturado de esa apertura y esa bienvenida a toda creación de Dios. ¿Y cómo podemos lograr hacernos uno? Eso lo aprenderemos caminando, dándonos codazos, tropiezos, lo vamos a ir aprendiendo de la mano de nuestro Señor. Quiero también aprovechar y saludar. Tenemos hermanos y hermanas fieles de esta congregación que se unen con nosotros online, aunque ustedes no lo puedan ver, pero bueno, seguramente si visitan nuestra página de Facebook van a ver a ellos ahí conectados y respondiendo. Así que nuestros saludos a Parte de Vida Abundante, Susel, Luis Fernando y la pequeña Victoria. Para nosotros es un placer tenerles aquí, mi madre que también nos sigue por las redes. Y todas aquellas personas que ya han hecho habitual acompañarnos cada domingo. Quisiera aprovechar este momento para recordarles que nos encontramos en una serie importante. En un momento en que el mundo y aún nuestro país no puede estar más dividido, abrir una serie, abrir las escrituras y tratar de entender en las palabras de Jesús, en las acciones de Jesús, en las promesas de Jesús. Tratar de ordeñarlas y sacar de ahí, ¿verdad? Como un entendimiento, una vía en la que podamos nosotros hacernos uno. No con los que parece fácil. Los de mi misma lengua, los de la misma raza, los de mi mismo país, los de mi misma casa, los de mi mismo barrio, los de mi primo. Tan cerquita como mi primo. No. Con aquellos que no hablan mi idioma, que no tienen mi color, que no piensan diferente, que nacieron del otro lado del mundo y que por alguna razón se convirtieron en nuestro prójimo porque estuvieron cerca de nosotros. Ese es el gran desafío, que los seres humanos no tenemos respuesta para ello. ¿Cómo podemos hacernos uno con aquellos que no solo piensan como nosotros, sino que lo que creemos nosotros que está mal, ellos creen que está bien? Eso es muy difícil y ese es el tipo de diferencia que nos encontramos mucho, aún dentro del pueblo de Dios. Razón por la cual a veces es difícil que el propio pueblo que representa, que resulta la luminaria de esperanza para este mundo, nosotros no hayamos encontrado todavía la manera de poder ser uno. Y una de las cosas que estuvimos viendo, esta serie pretende responder a eso, una de las cosas que estuvimos viendo es que no podemos desechar la idea de la unidad. ¿Por qué? Empezamos esta serie con la oración de Jesús diciéndole al Padre, Padre, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Y no solamente eso, sino para que viendo que son uno, este mundo llegue también a ser uno con ellos. O sea, en una oración no deja nada en el cielo y en la tierra que no deba estar de conjunto, tendiendo a la unidad. Así que descartemos la idea de pensar que está bien dejar de intentar ser uno. Vinimos entonces al segundo mensaje y en ese segundo mensaje estuvimos haciendo énfasis en el origen, en la base de esa unidad. Y nos dimos cuenta que la base de esa unidad descansa en el hecho de que Dios hizo al ser humano, tal y como Jesús lo oró, a su imagen y semejanza,
pero que además cuando empezó a difundir a la humanidad, pues lo que hace es que toma de la costilla, en vez de hacer dos personas independientes, pues toma a una de la otra. Y yo no sé si recuerdan, le ponía el ejemplo de la matrioshka, ¿verdad? Ese es el principio que Dios intenta revelar en la Biblia. Todos nosotros estuvimos en los lomos de alguien, que estuvieron en los lomos de alguien, y cuando usted quiere trazar hasta el principio, pues la Biblia nos dice eso para en Adán. Pero no solamente eso, es que en nuestros lomos están también la vida de otros que vendrán con cada generación. Y Dios nos revela en las Escrituras que la razón por la unidad no es que Dios es uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. No es uno solamente porque comparte su naturaleza, en la que está incluida la capacidad de formar uno con otros. La comparte con el hombre, sino es que al hombre también le da un origen único y común en un ser humano. O sea, hay una concordancia. Dios ha tratado de poner todo en línea clarito para no dar la posibilidad de que nosotros nos sintamos algún día cómodos con la posibilidad de que no me importa. Y que en el fondo de mi corazón, cuando yo sienta que no encuentre la manera humana de unirme con esta persona, descarte la posibilidad de hacerlo. Dios quiere que cuando humanamente lleguemos a la frustración de decir yo y no podemos estar juntos, estemos seguros que eso lo podemos decir desde nuestras capacidades humanas, pero no desde la capacidad de su espíritu. Eso tiene que estar claro. Ahora, hoy pretendemos dar un paso más de avance en la serie, haciéndonos uno. Y vamos a tratar ahora ya que estuvimos todos en los lomos de Adán, pero ahora ya no estamos en los lomos de Adán. Ahora cada uno anda caminando suelto. Y anda caminando suelto con la capacidad de decidir qué quiere hacer. Sin límite, con libre albedrío. Pues entonces, ahora estamos en otra situación diferente. Estamos en la situación de descubrir en la práctica del siglo XXI cómo podemos nosotros lograr esa unidad. Es a lo que pretende responder la carta de Pablo a los de Éfeso. Es una carta dirigida justamente al carácter unitario de las relaciones humanas entre ellas y las relaciones humanas con Dios. Uno. Y va a resaltar aquí que somos uno en Cristo, y va a resaltar también el hecho de que Cristo lo unificó todo en Él. Para allá y para acá. Y hoy nos van a saltar un poco las válvulas de nuestro motor cerebral. La fábrica de producción de ideas nuestras humanas va a empezar a soltar los pines y va a empezar a soltar las válvulas y va a empezar a echar humo, ¿verdad? Con las perspectivas que vienen, por supuesto, del cielo. Y como el cielo no cabe en mi mente, es obvio que cuando el cielo se acerca a mi mente quiera explotar, porque no puede entender, no puede acaparar, no puede organizar, como hace con un diagramita, no puede meter en su cabeza un diagramita de electricidad. Puede hacerlo con un diagramita de la electricidad de este local, pero no puede hacerlo con la manera en la que Dios conecta a los seres humanos desde su perspectiva. Es demasiado grande. Pero la pretensión nuestra hoy es dar un paso de acercamiento. Dar un paso de acercamiento. Así que vamos a ver un momentico Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 3, aunque nos vamos a estar moviendo a algunos otros lugares para encontrar el apoyo en el contexto. No quiero soltarles una frasecita así. Mire, Pablo a esta altura, estando prisionero, ya pagando precio N veces por lo que ha descubierto en Jesucristo, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu.
así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y aquí va, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Cuántas veces da la palabra todos ahí? ¿Usted cree que es suficiente para que no se nos olvide? Bueno, rápidamente uno pudiera decir, y yo quiero ir poniendo parches, ¿verdad? Porque nuestra mente es bastante traicionera. Yo quisiera ponerle un parchecito ahí. Porque la primera intención que nosotros creemos es que ahí se está refiriendo básicamente a la iglesia. A la iglesia que se está formando a partir de los herederos, del pueblo judío. Pero si nosotros vamos al capítulo anterior, al capítulo número 3, el versículo número 1, mire el contexto de lo que Pablo está hablando. Dice, por esa causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por amor de vosotros, los gentiles. Y ahí él pone contexto a quienes le está hablando. Le está hablando a aquellas personas que se acercan a la reunión de los cristianos, ¿verdad? Que en su gran mayoría eran judíos. Jesús era judío y se consideraba hasta los años 80 del siglo I, se consideraba que los judíos y los cristianos eran parte de los judíos, era una secta más, era un énfasis más dentro del judaísmo, hasta que en el año 80 oficialmente se separa el judaísmo del cristianismo. Pero el desafío ahí era nosotros que conocemos al Dios de Israel. Ahora estamos viendo que en la iglesia están entrando personas que han pensado siempre que los verdaderos dioses son los suyos y ni siquiera son uno, son un montón. Y que vienen con ideas tanto de ser adoradores de Afrodita, por ejemplo, que era una diosa que consideraba que a través del ejercicio de la sexualidad pública y colectiva estaban abocando a su diosa, y eso, si ellos tenían relaciones sexuales, estaban garantizando que esa fertilidad que salía como consecuencia de esas relaciones estuviera también germinando, estuviera produciendo también una tierra fértil y futuras cosechas productivas, y una fertilidad también para sus animales, para que sus animales no dieran 1 o 2, sino dieran 4, 5, 6 cabritos y todo se multiplicara. Ellos consideraban que la sexualidad humana, constantemente ejercida, iban a multiplicar la fertilidad a todos los rincones de la tierra. Imagínense, el principio es, mientras más relaciones sexuales tengamos los hombres, ¿verdad? En nombre de esta diosa, más fértil va a ser y más próspero vamos a hacer todo lo que nos rodea. O sea, son mentalidades, pero son mentalidades que vienen a partir, ¿verdad? De muchas civilizaciones diferentes. Ahora imagínense todo ese tipo de ideas y de mentalidades ahora curioseando dentro de las reuniones de los judíos que están poniendo atención en Jesús. ¿Qué usted cree que va a traer eso? No había manera posible que los judíos vieran entrar en sus reuniones a estos gentiles curioseando y que no encontraran una clara razón para expulsarlos y para separarse de ellos. ¿Por qué? Porque los consideraban contaminados hasta los tuétanos. Entonces ahora viene Pablo y escribe una carta a todo el mundo griego que estaba repleto de dioses y con principios locos como eso. ¿Me entiendes? Para decir que a ellos también él le dirige esta carta. Y dice, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada
para ustedes. Imagínense que Pablo en medio de los judíos se para y dice, Dios me ha mandado a los gentiles. Dios me ha mandado a esa gente. Eso era difícil de digerir. El hecho nada más de que sugiriera de que Dios tiene intenciones de tener unidad, de acercarse, de permitir que esas personas se acercaran a Él. Esa sola idea era para los judíos incomprensible. Y ahora Pablo decía, no es solamente que eso es una idea de Dios. Es que me ha dado un llamamiento a mí para ponerlo por obra. ¡Buf! O sea, muy difícil de manejar esas cosas. Entonces Pablo tiene que escribir una carta para la unidad, para bajarle las defensas a los judíos y que no traten de generar una guerra dentro de la comunidad a la que están llegando personas que no piensan como ellos. Es duro. Dice que por revelación, no por la ley, sino por revelación, me fue dado a conocer. Y mire cómo es que describe el ministerio de él. Dice, el misterio. El misterio. Porque para Pablo también era un misterio. Esta sopa que Dios decía que quería hacer y que estaba en su mente desde los orígenes del mundo. O sea, hoy todavía es válido ese principio. Nosotros todavía lidiamos con un montón de barreras. Nosotros tenemos nuestra condición natural de miedo a lo desconocido. Tiene la tendencia de poner una barrera antes que un arco de invitación a entrar. La primera tendencia es, si es desconocido, ponle pare. Si no sabe quién es, limítale el paso. Y somos expertos en crear sistemas de seguridad, puertas, cerrojos, bancos, cosas que mantiene cualquier cosa, cualquier persona aislado de los demás. Ahora, ¿por qué los seres humanos nos es más natural y aceptamos mucho más fácil todo lo que genere distancia y división que apertura e invitación? ¿Por qué? Porque somos seres vulnerables. Porque somos seres que tenemos mucho que perder. Y si mucho has adquirido en la vida, pues más tienes que perder. Y si eres de los que más ha ganado, pues más vas a invertir en seguridad porque más miedo tiene que puedas perder todo. Pero el que no tiene nada que perder, ese ¿cómo anda? A ver, el que no tiene nada que perder, ¿cómo anda? Escuchaba a quien decía, oye, pero qué feliz de la vida tú eres. Tú andas ahí como si nada. El problema es que tú no tienes nada que perder. Pero qué interesante. Pero yo tengo mucho que perder, entonces yo tengo que vivir como encuevado, enrejado, rodeado de gente. Cuando me voy a mover, es impresionante. Es impresionante. Ahora, ¿cómo yo puedo deshacerme de todo este miedo a perder? Porque ahí es donde está la clave. Si yo encuentro la manera de conectar a mi corazón con algo que me quite el miedo a perder, lo que tenga o lo que no tenga, me pondría en una posición muy, muy buena, porque yo pudiera seguir teniendo cosas, consiguiendo cosas, pero si las consigo y a la vez no tengo miedo a perderlas, yo puedo vivir como el que tiene, pero caminar y compartir como el que no tiene. ¿Usted se da cuenta? Y necesito ser como alguien que no tiene miedo a que me quiten o a que me roben o a perder, para uno poder considerar acercarse a las personas, aún a las desconocidas. Bueno, primero hay que lidiar con el asunto. Dice Pablo que hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu.
Eso quiere decir que si hay alguien que se acerca a nosotros solo con la curiosidad de conocer a ese Dios, ¿cómo hay que tratarlo? ¿Cómo hay que tratarlo? Hay que tratarlo como un bebé pequeño de esa comunidad. ¿Usted se da cuenta? Si hay alguien que quiere destruir el evangelio, ¿cómo nosotros debemos tratarlo? Debemos tratarlo como el Señor lo dijo. No saben lo que hacen, porque si supieran, no harían lo que están haciendo. ¿Usted sabe por qué el diablo no tiene perdón? ¿Usted sabe por qué el diablo no tiene perdón? La razón por la que el diablo no tiene perdón es porque el diablo decidió tomar esa decisión sabiendo de Dios todo lo que había que saber. En otras palabras, no hay nada nuevo que el diablo pueda saber que le proporcione nueva información que cambie su opinión. El problema es que cuando nosotros conocemos todo de Dios y aún conociendo todo de Dios decidimos rebelarnos, entonces obviamente no es que Dios no nos quiera perdonar, es que nosotros nos hemos puesto en una posición en la que jamás nos arrepentiríamos de nada. Y sin arrepentimiento, pues no se puede caminar. Pero ¿qué pasa a los seres humanos? ¿Por qué todos los seres humanos tenemos perdón? Bueno, algunos tienen la capacidad de llegar al punto del diablo. ¿Me entiende? Pero ¿por qué la mayoría, casi todos los seres humanos tenemos perdón, no importa lo que hagamos? Por la sencilla razón de que aunque querramos que sabemos mucho de Dios, en realidad es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y Dios está apostando que en la medida en que esa persona conozca más de Dios en Cristo Jesús, en Jesús, ¿me entiendes? Su corazón va a ser expuesto a una revelación, a una verdad con la que él no contaba para tomar las decisiones que tomaba. Pero cuando uno llega a ese conocimiento, a esa información, que puede llegar a través de ¿qué? De un día que se le cerró la puerta y no sabía qué hacer y se sintió solo, desesperado y fue a preguntar. O sencillamente un día pensó que nunca le iba a pasar algo a él, le pasó y bajo la nueva circunstancia sintió un terror tremendo y ese terror, ¿me entiende? No encontró nada en su capacidad para que él pudiera ver cómo seguía adelante arreglándosela y decidió ir a buscar una ayuda desesperada en Dios. O sea, hay muchas razones que nos pueden llegar a nosotros al punto de darnos cuenta que no sabíamos tanto como creíamos que sabíamos. Entonces, por esa razón de ignorancia continua y perpetua de los seres humanos acerca de quién es Dios en su plenitud y totalidad y perfección, es que estriba nuestra posibilidad de perdón por siempre, aún hasta el último segundo de nuestra vida. Es nuestra ignorancia la que siempre nos tiene abierta la puerta para venir a Dios. Y en cuanto esa ignorancia es suplida con conocimiento de Jesucristo y nuestra respuesta a eso sea positiva, a arrepentirnos, siempre vamos a tener una oportunidad con Dios. Entonces, por eso la frase tan poderosa, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran que están matando a la única, al creador de la vida que ellos tienen y disfrutan, no lo harían. Ese es el punto. Ahora, eso quiere decir que no podemos los seres humanos ir tras otra cosa para formar unidad que no sea Cristo. Que no sea Cristo. Solo ante Dios es que todos somos iguales. Porque no importa entre nosotros cuánto uno entre nosotros pueda ascender y los demás considerar lo que están por encima y que es mejor y que está ahí arriba con respecto a los demás. Ese siempre va a estar por debajo ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando nosotros sumamos a Dios a nuestra ecuación, una cosa salta a la vista. Todos estamos por debajo. Y si todos estamos por debajo de Dios, tenemos un argumento, una perspectiva
que nos pone obligadamente a todos en un mismo plano. Todos estamos debajo de Dios. Si todos estamos debajo de Dios, eso es una condición que compartimos todos los seres humanos. Por eso es importante que todos los que consideren como un valor imprescindible en la unidad tiene que traer a Dios a la ecuación. Porque los que traen la unidad como propuesta siempre se consideran que ellos son más unidos que nadie. Ellos son los que tienen la clave de cómo unir. Ellos son los de la idea. Ellos son los del proyecto. Y entonces de alguna forma ellos se creen superiores a todos los demás. Entonces los demás son los que no se quieren unir. Yo soy el que más unidad tengo para todo. ¿Y ya qué está haciendo esa persona? Creando una distinción entre el que está por encima del deseo de la unidad de todo el mundo. Y tiene la responsabilidad y por tanto el celo de unir a la gente. Y llega un momento que ese celo es tan grande que es capaz de acabar con cualquiera que no se quiera unir. Por tal defender la unidad. Entonces, es lo que Jesús nos está diciendo. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí que ha aprendido Jesús. Dice, mire, la única unidad posible está en función de que se comprenda de que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios, que es Padre de todos, con todos, para todos. Entonces, no podemos jugar aquí. No podemos jugar aquí en la cuestión de la unidad. Necesitamos todos preguntarnos cuánta autoridad, como decía yo al principio, cuánta autoridad yo le doy al rey para que sea mi rey. Si yo hago a Dios el dueño de mi vida, yo entro en la capacidad de igualdad con los demás. Y a partir de ahora, todas las dificultades que yo tenga con los demás se tienen que enfrentar al hecho de que yo no soy diferente a Él. Porque todos estamos bajo el mismo Dios sustentado. Nuestra vida ha sido provista por la misma persona. Nuestra vida es sustentada, cuidada por la misma persona. Entonces los que tenemos son aquellos que no quieren dejarse reinar por Él y los que sí quieren. Pero todos estamos bajo el mismo Dios. Por eso hace énfasis aquí Pablo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Lo que está diciendo Pablo aquí es las condiciones para una unidad como no la podemos imaginar o pensar nosotros están, pero solo se puede descubrir, solo nos cae el 20 cuando decimos realmente Dios tiene toda la verdad. Yo solamente necesito vivir siempre en esa búsqueda para ir disminuyendo mi ignorancia y que la nueva revelación me dé los argumentos para que me convenza para yo poder seguir avanzando. O sea, es poderosísimo. Pero es incómodo. Es incómodo encontrarse una persona en la cual tú sabes que somos iguales, pero esa persona no cree que ella es igual a ti. Ella cree que es superior a ti. Entonces, por más que tú quieras convencerlo, mira, tú no eres superior. No, yo sí soy superior a ti. ¿Y por qué tú eres superior a mí? No, porque yo tengo más dinero, porque yo llevo más tiempo aquí, porque yo soy más viejo que tú, porque yo tengo un doctorado, porque yo soy certificado. Tú llegaste aquí y lo que estás haciendo es empalmando el cable. Pero yo pasé una escuela y tengo una certificación y yo sé cuáles hay que empalmar, cómo es la cosa, y por dónde hay que la canalita y el color que tiene. Yo sé todo eso, tú no lo sabes. Entonces, échate para allá. Entonces nosotros constantemente entre certificaciones, grados, honores o no honores, primer lugar o segundo lugar, tenemos toda una escala para definir quién está arriba y quién está abajo. Eso es muy difícil en nuestra sociedad encontrar fuera de Dios, incluso Dios de verdad reinando y metido en mi vida para yo aceptar. ¿Me entiende? Que alguien, cualquiera que sea, y yo, tenemos una base en Dios para unirnos, sea quien sea. Es difícil. Entonces aquí tengo que traer a colación el elemento más duro con el que hay que lidiar
dentro de la iglesia. Pues Dios, hasta que la iglesia no encuentre la manera en la que somos uno, no, como decía la oración de Jesús, no, eso va a denotar un serio problema en nuestra unidad con Dios. Y eso va a generar entonces un serio problema para que los demás crean que somos uno. ¿Y usted sabe a qué me estoy refiriendo? A las benditas doctrinas. Las doctrinas o las enseñanzas tienen una fuerte competencia en la mente humana con respecto a la persona de Dios. ¿Por qué? Porque las enseñanzas tienden a ser extremadamente rígidas. Las enseñanzas vienen a definir un sí o un no. El sí deja abiertas las cosas, el no descalifica. Entonces, ya de por sí es un serio problema. El segundo problema de la doctrina, y en este primer problema, cuando hay un grupo que sí y un grupo que no, ya en nuestra mente empieza a decir el grupo que no puede unirse a lo que sea que nosotros podamos unir. Pero eso no se acaba nunca. Porque entonces de una doctrina general se sacan 5 doctrinas específicas. Y esas doctrinas específicas, cada una es una distinción el uno de la otra. Y van creando, ¿qué más? Van repitiendo el proceso y repitiendo el proceso. Pero la razón por la que Dios no dejó al pueblo de Israel con leyes, sino vino y sustituyó el rol de la ley por la persona de Cristo, es porque las doctrinas no pueden por su propia naturaleza producir unidad. Ellas obligan que tú tengas, ¿me entiendes?, la misma creencia, que tú digas, que tú hagas una afiliación con esa, no con una persona, sino con un grupo de ideas, o un grupo de ideas organizadas, formando un sistema de ideas o una ideología. Entonces, ¿qué sucede? Que una doctrina no puede tener misericordia. Una doctrina no puede entender una situación específica. Te pongo un ejemplo. Dicen los mandamientos, no matarás, ¿verdad? Pero nosotros habitualmente, cuando decimos no matarás, siempre nuestra mente para lo que se va es para el asunto de no irás por ahí y a voluntad matarás a otra persona, aun aunque te haga algo malo. Pero mira qué complicada se ha puesto la historia. Cuando tú empiezas a vivir, no dentro de una doctrina, sino dentro de la vida, te encuentras que hay situaciones extremadamente complejas en las que eso es imposible de cumplir. Entonces aquí tienes, por ejemplo, a un cirujano que acepta a un paciente, ¿me entiende?, que tiene una enfermedad con la que puede vivir 5 años. ¿Me entiende? Pero solo 5 años. Y él le propone una operación al paciente. El paciente dice, me arriesgo, tomo el chance. El hombre va al salón de operaciones, lo opera. Y en la operación, el hombre queda. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La obra del cirujano. ¿Usted cree que el mandamiento entiende esa situación particular? ¿Qué fue lo que hizo el cirujano entonces con la persona? Bueno, pregúntale a los familiares. Usted mató a mi hijo. Entonces, ¿cómo lidia un mandamiento de no matarás con esa situación? ¿O cómo lidia ese mandamiento con alguien, ¿me entiende?, que te asalta, te está estrangulando, ¿me entiende?, está acabando con tu vida, y tú en un momento de autodefensa empujas al hombre, el hombre da marcha atrás, tropieza y se da en la cabeza, se murió el hombre. ¿Qué hiciste con el hombre? ¿Qué hiciste con el hombre? ¿Se mató solo? ¿Se suicidó? ¿Había alguien más ahí para echarle la culpa? ¿Quién lo mató?
¿Quién lo mató? Entonces imagínate, vienen a agredir a tu país y el país entero se levanta en armas para defender a su país, a su familia, y a metrallazo limpio. ¿Cómo los judíos lidiaban con esas situaciones críticas del día a día? ¿Me entiendes? De la vida real, donde las cosas se complican y donde la ley se queda asfixiada. ¿Usted sabe lo que hacían? La ignoraban, no la cumplían. Y no solamente esa. Ustedes han oído constantemente esta historia en la que vienen a apedrear a la mujer. ¿Por qué? Porque en la ley judía, la mujer que era sorprendida en adulterio se apedreaba hasta morir. No solamente ella, también se apedreaba, debía apedrearse al hombre. Pero imagínense, ¿usted sabe cuántas veces pasaba eso? ¿Usted sabe cuántas veces pasaba eso? Bueno, esa con muchas otras leyes del Antiguo Testamento, los judíos decidieron ignorarla y no cumplirla. Y no matar a todos los que, y no matar. ¿Por qué? Porque es una ley que no puede analizar todos los casos en particular y poder establecer justicia. O sea, tú no puedes entrelazar una disposición que no va a aplicar a todos los aspectos, a todas las circunstancias de la vida y tener una sola forma de reaccionar ante ella. ¿Me entiende? Muere. Entonces, ¿cómo Dios superó a la ley? De hecho, mire cómo somos los hombres. Dios viene y establece solo 10 leyes. Y las 10 leyes son generales. Y ni siquiera Él dice, no matarás. Y ni se atreve a decir qué hay que hacer con el que mate. Porque no puede poner eso en manos del ser humano, porque ¿qué va a hacer? Pero ¿qué hizo el ser humano después? De esas 10 leyes, ¿cuántas ustedes creen que sacó? ¿Cuántas usted cree que sacó? ¿Para qué? Para que eso tuviera forma, operabilidad, para poder orientar a la gente qué hacer, un caminito y por ahí. Entonces, cuando el ser humano trata siempre de estrechar las situaciones, de coartar las oportunidades, de restringir las posibilidades a futuro con leyes, Dios tiene que venir ¿a qué? A sacar todo eso de encima y decir, mire, nosotros somos el pueblo no de ley, sino el pueblo del camino. El pueblo que camina con su Dios. Dios sabe que no puede aplicar leyes con eso con el ser humano, porque ¿qué va a hacer? ¿Cuántos quedaremos? ¿Cuál fue el criterio de Dios cuando alguien vino a decir que apoyara la ley? ¿Cuál fue? El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. O sea, Dios viene a decirme, ¿quién le dijo que mi padre usó la ley para establecer el procedimiento que hay que seguir con la gente? ¿Quién dijo eso? La ley es solamente una señal de aviso, como la señal con la que tú venías para acá que decía 75 millas y le subiste 80. Y nadie te mató por eso. ¿Ok? Son leyes donde dice la manera de poder avanzar en el cultivo de mi gran don para la humanidad, que es la vida, y no desgraciarla. Tengan en cuenta estas 10 leyes. Y el ser humano que hizo todo un sistema de ley de tránsito, pero increíble. ¿Cuántos aquí se leyeron todas las leyes cuando hicieron, antes de hacer el examen de... Séame sincero. ¿Cuántos se leyeron todas las leyes? Bien. ¿Cuántos de los que se leyeron todas las leyes se acuerdan de ellas? Bien. ¿Cuántos de todos los que se acuerdan de esas leyes las cumplen? No importa cuánto tú quieras aprenderte todas esas leyes, te aparece un círculo con un no sé cuánto y una cruz y un no sé cuánto, un tipo así, y tú dices, ¿eso qué cosa es?
Ni me acuerdo cuando lo estudié. Y sigue avanzando. Porque la vida, por lo menos tal y como Dios se la dio a los seres humanos, solo la puede enderezar otra persona. Solo se puede enderezar al nivel de persona, no al nivel de pensamiento. Aunque sean muy buenos, quedarán obsoletos y no darán la talla a circunstancias en las que no se pensaron o no se previeron cuando se hizo esa ley. Por eso es que constantemente hay que estar haciendo ley. Y pasó esto y dice, mira, para que no vuelva a pasar, vamos, y nunca vamos a parar. ¿Me entiendes? De hacer cosas, ¿para qué? Para proteger. Entonces Dios dice, y dice al pueblo de Israel, no es a golpe de leyes. Somos seres humanos, necesitamos, ¿cómo se llama? Desarrollar la vida y encaminar la vida en camino con un ser vivo. ¿Y quién mejor que el que nos dotó esa vida y esa imagen compartida suya para que la vivamos de la mejor manera? Entonces imagínense, ahora viene Jesús aquí diciendo, basta ya de castigos, basta ya basta ya de poner consecuencias a lo que ustedes hacen como ley, porque bastantes consecuencias ya tiene el que decide hacer el mal con el resultado natural de su propia conducta. Nosotros, una de nuestras doctrinas, la doctrina de juicio. Pero la doctrina de juicio, cuando tú tratas de profundizar la doctrina de juicio, usted se da cuenta que Dios no habla solamente de un juicio. Dios en toda su enseñanza habla de más de una forma de juicio. Y la primera forma de juicio de la que habla es del juicio que trae las consecuencias de tus propias acciones. Si tú te jactas si tú te jactas de Coca-Cola o te jactas de azúcar, ¿qué es lo que más le puede pasar a tu páncreas? Que no pueda lidiar con eso por mucho más tiempo. Y hay un momento en que se ponchó, se fundió, echando humo lo dejaste, ya no sirve. O sea, hay consecuencias naturales de nuestras acciones repetitivas. Bueno, usted no sabe la cantidad de gente que odio. De algo hay que morirse. Pero tú sabes cuándo es que cambia eso, cuando le viene juicio y le dicen, tiene diabetes. Y ahora no ves casi. Y tiene los dos riñones los tiene medio fritos. ¿Me entiendes? Y puedes esperar un accidente vascular encefálico y quedarte a la mitad tieso en cualquier momento. Tú dices, ¡no! Mi papá murió de cáncer. Fumaba desde lo que tenía 11 años. Desde que empecé a estudiar medicina y descubrí todo eso, yo no le digo, estuve décadas arriba de mi papá. No fume. ¿Y usted sabe cuál es la respuesta de mi papá siempre? Usted estaba ahí, usted lo conocía. No sabía que tenía un amigo, una amistad de mi papá aquí. Así mismo decía. ¿Tú sabes cuándo mi papá dejó de fumar? Cuando le hicieron el diagnóstico. Y lo peor es que yo se lo decía, tú sabes, lo más triste de esto es que tú vas a dejar de fumar. Lo que pasa es que lo vas a hacer cuando ya estés sufriendo el juicio natural de tus propias acciones. Entonces, pregunto, ¿por qué hay que adicionarle un juicio anticipado a la gente cuando ya la gente tiene su primer juicio ya de manera personalizada, atado a su decisión? ¿Por qué? Hay un segundo tipo de juicio, que es un juicio en las escrituras. O sea, no tenemos explicación para eso. ¿Me entiende? Que es el juicio indeterminado. Viene un temblor de tierra, viene un tsunami, acaba con medio mundo y uno dice, ¿qué pasó aquí?
¿qué pasó aquí? Es un juicio que no está relacionado directamente con la decisión mía. Son juicios colectivos. Y suceden. Y uno no tiene explicación para eso. Pero de cuando en cuando nos recuerda a nosotros nuestra vulnerabilidad. Porque en la medida que el ser humano va cogiendo vuelo, llega un momento en que piensa que es como Dios. Y que no se va a morir. Y que no le va a pasar nada malo a él. Y que toda la vida va a ser joven. Y que todo el mundo tiene que hacerle caso. Y que él es el ombligo del mundo. Y que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Entonces, un buen día, ¡pam!, se da. Pero de verdad se sorprende. ¡Wow! Yo de verdad pensaba que yo era Dios. Y ahora lo cogieron y lo pusieron ahí en un rastro, ¡bah!, como junto con los tarecos, ¡bah!, en una esquina, un sillón de ruedas ahí. Y lo aprendió. O sea, hay juicios de ese tipo y juicios colectivos. Cuando Dios mandó al profeta a Nínive, y dice, dile a esa gente que pare. Dile a esa gente que dé un cambio, un giro. Y está el juicio de recuento final. Este juicio donde Dios va a sopesar nuestras decisiones. Y esto es importante. Muchos creemos que ese juicio va a estar en función de cumplimiento o no de instrucciones o leyes. Y ese juicio no va a estar en función de cumplimiento de leyes. Ese juicio va a estar en concordancia con el amor, con la relación de amor con Dios y el prójimo. Y eso es complejo. Uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia hoy es que quiere ser fiel a algunas doctrinas que fueron hechas para dar una orientación y respuesta al pueblo de Dios que vivía bajo determinadas circunstancias. Ya esas circunstancias no existen, ahora estamos en otras circunstancias, pero las doctrinas siguen siendo las mismas que respondían a esa situación. Entonces, como no juegan, entonces uno termina haciendo obediencia, o sea, tratando de obedecer algunas doctrinas, y sin embargo esas doctrinas muestran una insensibilidad clara hacia la necesidad de determinadas personas. Entonces, la sensibilidad es lo que funciona con el amor. ¿Por qué? Porque si tú te quieres unir con una doctrina, tú no necesitas sensibilidad. Tú necesitas solamente aceptación o no aceptación. Pero si tú te vas a unir, si el llamado es a unirte a personas, entonces la sensibilidad y la negociación bajo la sensibilidad del amor es lo que va a permitir que tú consideres o no avanzar hacia la unidad con esa persona. Y esto lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro. Yo le animo que siga leyendo Efesios capítulo 4, versículo 13, 14. Se los dejo de tarea. Léase el capítulo completo hoy. Y usted se da cuenta que la primera advertencia que Dios tiene para todos los que están llamados a la unidad es cuidado con los vientos de doctrina. Y la razón por la que dice vientos de doctrina es porque las doctrinas van encontrando más revelación en la medida en que nosotros vamos avanzando con Dios en el tiempo. Las doctrinas no son invariables y no contienen toda la revelación de Dios. Las doctrinas solo contienen la revelación que nosotros somos capaces de cosechar de lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿y necesitamos a las doctrinas? Sí,
Pero tenemos que saber que las doctrinas es un apoyo en nuestro camino. Las doctrinas no son Dios, ni son las personas. Es duro ver a un cristiano, como le dicen a veces, celoso de la sana doctrina e insensible del ser por el que Dios dio la vida. Así desubicados podemos encontrarnos. Razón por la cual los principales enemigos de Jesucristo no fueron los que desconocían a Dios. Fueron los que creían que ya lo conocían todo de Él. Y se habían ubicado ellos mismos por ese conocimiento, por haber perfeccionado los 10 mandamientos y haberlos llevado hasta 600 y tanto, haberlo multiplicado, porque lo que Dios había hecho eran demasiado poco para poder organizar la vida entre los seres humanos. Ellos la llevaron hasta allá para que el ser humano sí pudiera tener un orden que Dios dejó demasiado insuficiente. Poco a poco, amando la doctrina y viendo cuán útil pudiera ser en la medida en que ellos la controlaran, en qué se fueron convirtiendo en gente mejores que Dios. Por eso cuando vino Dios en persona, para decirle, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. En vez de eso generar curiosidad, en vez de eso en vez de que esas palabras encontrar un corazón curioso diciendo, wow, al fin me encuentro a alguien que me puede decir algo más de Dios. Lo que encontró fue corazones que decían, ¿quién es este que cree que puede decirme algo nuevo de Dios? Y al insistir, dejaron claro que no tenía cabida entre ellos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos ser uno? Como iglesia, démosles el lugar a la doctrina y sepamos que ellas están para ayudarnos en el camino, pero que las creamos nosotros. No son infalibles. No tienen toda la revelación dentro de ellas. Necesitamos incluso buscar ese conocimiento que nos falta, buscarlo en Dios y decirle, Señor, en esta época, ¿qué le falta a esa doctrina que la gente que nos precedió, viviendo en otra realidad, no podía discernir? Mis hermanos, los últimos pueden llegar a ser primeros. Los últimos siempre son los más ignorantes. Son los que menos tiempo llevan. Pero el que viene de último y viene sabiendo que no sabe, viene con todo el corazón abierto para aprender. Y ante un Dios totalmente, omnisciente, no vale ninguna otra posición que no sea vengo a aprender. Dios no nos agarre amando una doctrina, peleando con la gente para seguir manteniendo impoluta una doctrina que ni siquiera Dios la expresó de sus labios. Pues vamos a caminar con el Cristo que caminaba con los caminantes de Maús. Volvamos al Cristo que se echó al hombro 12 cabezones
y que abrazó al que lo iba a entregar. Caminemos con el Cristo que hasta último momento tuvo que estar reprendiendo en aquel que le dijo: vela por mis ovejas. El Cristo que ha decidido encomendar su obra a una sarta de ignorantes por los siglos de los siglos, solo confiando en que ellos, o sea nosotros, jamás nos vamos a creer omniscientes con nada, y que por lo tanto siempre vamos a ver que nos falta algo por conocer, y que estamos seguros que ese conocimiento lo podemos obtener fiel y seguro, al menos para lo que necesitamos hoy, solo en Él. Y entonces, cuando todos hagamos eso, todos nos veremos en un mismo plano. Todos necesitamos al omnipotente, pero también al omnisciente. Y Benji sabe más que yo, y yo sé más que mi hijo, y mi hijo sabe más que su amigo. Y todo, siempre hay alguien que sabe más, que ha leído más, que ha estudiado más, que no sé cuánto, pero no tiene eso como algo de qué aferrarse para establecer una diferencia. Cuando dice yo sé más que tú, no se olvida de mirar para arriba y decir: e infinitamente menos que tú, como él infinitamente menos que tú. Y la infinitud de diferencia de conocimiento de nosotros dos supera los pocos conocimientos que yo pueda tener más que él. Entonces te voy a tratar igual, y voy a querer aprender de ti, y no voy a creer que tengo el último conocimiento y revelación, y te voy a tratar como ¿qué? Como igual. Y eso es un basamento poderoso para entonces poder sentirnos persona al lado de un obispo. Qué difícil es sentirse persona al lado de un obispo hoy en día, o al lado de un patriarca, o de un superprofeta, o de un superpastor, o al lado de un presidente, o al lado de un ministro. Bueno, qué diferencia. O sea, qué difícil es poder sentirse que uno se puede sentar al lado de un personajón de esos grandones. Qué difícil. Pero qué grandeza ver que un súper respetado pastor lleno de títulos y lleno de años y lleno de no sé cuánto y lleno de éxito y lleno de no sé cuánto es capaz de venir y sentarse al lado del que llegó, del gentil que llegó hoy a curiosear. ¡Qué poderoso! ¿Sabe quién no puede hacer eso? Eso no lo puede hacer ni tu corazón ni el mío. Eso solo lo puede hacer, y lo demostró, el que estuvo dispuesto a servir al más pequeño. O sea, la señal que invita a ser parte, la señal que invita a unirse, tiene que partir de nosotros, de esa sensibilidad por el ser humano, y de ver cómo me incorporo en el camino de esa persona y lo ayudo a encontrar al Cristo que está buscando. Y entonces, mis hermanos, llegará el día donde podremos decir que todos somos un solo cuerpo y un solo espíritu, porque tenemos una sola convicción, un solo Señor, un solo bautismo, un solo espíritu y un solo Dios sobre todos, con todos, en todos, para todos. Dios te bendiga. Abre tu corazón a Cristo y la humanidad entera encontrará espacio contigo. Ponte en pie. Ponte en pie. Yo te voy a pedir hoy si te peleaste con alguien por una doctrina,
Si rechazaste a alguien, tal vez a un familiar, tal vez un hijo, tal vez una madre o un padre, si rechazaste a alguien por una doctrina, yo te invito que ahora confirmes esa actitud viniendo a Cristo y haciéndole la misma pregunta. La pregunta que le hicimos a la doctrina, hagámosla ahora a Jesús. ¿Debo desecharlo, Señor? ¿Debo romper? ¿Debo cerrar mi puerta para él? ¿Para ella? ¿Debo romper todas las conexiones? ¿Debo aislarme? ¿Debo poner el mundo completo de distancia entre él y yo? ¿Es eso, Señor, lo que debo hacer? ¿O en tu corazón hay respuesta para alguna otra cosa que dé espacio a crear futuro? A creer que lo mejor está por venir. A creer, Señor, que en ti los milagros son posibles. A creer que lo que tú quieres hacer es llamando gente, poniendo gente a trabajar contigo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a corregir nuestros sinceros y honestos errores. Y venir delante de ti, Señor, con toda la humildad, con la humildad del tamaño de tu sabiduría y de nuestra ignorancia, para abrirte espacio en nuestro corazón y decirle: Señor, sabemos que eres el Rey. Ahora queremos que seas el nuestro. Manda en mis pensamientos, manda en mi corazón, manda en mi sensibilidad, manda tan hondo como en mis motivaciones. Permite, Señor, que jamás cierre mi corazón a nada nuevo que tú me quieras enseñar. Y derrama tu espíritu, Señor, para que todos los que ya estamos convencidos de ti y los que todavía, tengamos la puerta abierta para que en un futuro tú puedas ver reunido, puedas haber cumplido tu ministerio, Jesús, de reunir todas las cosas, las que están en el cielo, las que están increíblemente en la tierra y increíblemente las que están bajo tierra. Todo poder reunir toda la creación en todo el tiempo pasado y por venir, reunido en ti, Señor, para poder decir que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque nadie hay como tú, Señor. Nadie. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Tenemos un Dios demasiado grande para que quepa toda promesa y toda oportunidad, por difícil que parezca. Dios le guarde. Si ustedes quieren venir aquí al altar.